Querido Andrés Oppenheimer, ¿cuándo es tu cumpleaños, Andrés? Eso es un secreto de Estado, Fernanda. Ándale, No, pero fuera de broma, tú sabes que yo odio mi ya cumpleaños. lo sé. No es solo por mi avanzada edad, sino que siempre los he odiado. Algo me debe haber pasado de pequeño que nunca quise festejar. Mira, vamos a googlear y verás que aparece la fecha inmediata. Mejor no, mejor no. Mejor no, mi querido Andrés. Oye, a ver, cuéntanos las relaciones en Estados Unidos, las reacciones, perdón, en Estados Unidos a la marcha de ayer en México. Ha sido inédito, Andrés. Te escuchamos. Sí. Sí, Fernanda, hasta ahora todo este tema del intento del gobierno de México de desmantelar el INE no había tenido una gran repercusión. Habían salido artículos aquí y allá, pero no era un tema, digamos, que había concitado demasiada atención. Hoy sí, hoy hay en todos los grandes medios eh, artículos sobre esta marcha, notando lo impresionante que fue. El Wall Street Journal, que es el diario que lee la comunidad de negocios, uno de los más grandes del país, en su primera plana tiene una foto enorme del Zócalo repleto de la marcha, eh, que ocupa un espacio enorme, o sea, es imposible Sí, no sí, verlo. sí. Y lo mismo, aunque en las páginas interiores, en el New York Times, en el Washington Post, en prácticamente todos los medios. Y lo que me parece tanto o más interesante, Fernanda, es que el gobierno de Biden está empezando a hablar del tema abiertamente, cosa que no estaba haciendo. Fíjate que hasta hace pocos días, cuando uno le preguntaba a los funcionarios de Estados Unidos sobre toda esta controversia en torno del INE, respondían en términos genéricos. Decían, Estados Unidos está a favor de la democracia, de las elecciones libres, pero no mencionaban la palabra México. Ahora sí, anoche el subsecretario de Estado Brian Nichols tuiteó, en México hoy vemos un gran debate sobre las reformas electorales que ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales en México. Y dice, Uy, Estados Unidos apoya las instituciones electorales independientes que tengan recursos para fortalecer procesos democráticos y el Estado de Derecho. O sea, abiertamente ya no es una declaración genérica, sino un, eh, un Twitter, o sea, una postura del gobierno de Estados Unidos directamente mencionando a México. Y lo mismo, hace pocas horas antes de la marcha, el senador Bob Menéndez, que es el demócrata que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el congresista Michael McCall, que es un republicano que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, sacaron un comunicado conjunto criticando la aprobación del Plan B de la reforma en línea. Y esto, Fernanda, en un país donde republicanos y demócratas no se juntan para nada. Es muy difícil sacarles una declaración conjunta. Y efectivamente los dos líderes de ambas cámaras y de ambos partidos sacaron esta declaración conjunta muy crítica de lo que está haciendo el presidente López Obrador con el INE o lo que está queriendo hacer. Y ahora la gran pregunta es algo sobre lo que escribí ayer en mi columna del Miami Herald, Fernanda. Si el presidente Biden va a invitar al presidente de México a su cumbre por la democracia. Tú sabes que Biden, a diferencia de su antecesor, a diferencia de Trump, inició esta cumbre por la democracia y ha dicho que la democracia es uno de los pilares principales de su política exterior. Y el año pasado hizo la primera cumbre por la democracia, este año va a ser la segunda, en un mes, fines de marzo. Y la gran pregunta es si lo va a invitar o no lo va a invitar. Ya sabemos que al presidente López Obrador no le gusta mucho viajar, pero esta va a ser una cumbre virtual y va a ser interesante si lo invita
y dónde lo coloca, en qué lugar de la mesa Exacto. virtual lo coloca, si lo coloca en primera línea o ahí al final del salón en, en un puesto, digamos, bastante lejano. Yo creo que vamos a tener que observar muy de cerca eso porque nos va a dar una pauta de cómo está viendo el gobierno de Estados Unidos a México. Uy, qué importante lo que estás diciendo, ¿eh? Fíjate lo fundamental que son las relaciones internacionales que determinan hasta qué lugar te corresponde, ¿no? Dónde te deben de sentar de acuerdo a si eres demócrata o no lo eres, si estás a favor de el Tratado de Libre Comercio o no. O sea, todo lo que significa gobernar no es solo para hacia tu país, sino Bueno, tú sabes, Fernanda, y lo hemos comentado otras veces, que en las relaciones de Estados Unidos con México hay un factor importantísimo, hay un elefante en la juguetería, como se dice en inglés, que es el tema de la inmigración. Y Estados Unidos siempre ha tenido miedo que si critica a México en temas como por ejemplo este, el tema de la democracia, el miedo en el gobierno de Estados Unidos siempre ha sido que México deje de colaborar en temas fronterizos fíjate, y aumente la migración de indocumentados. Y a medida que nos acercamos a las elecciones del 2024 en Estados Unidos, ese temor crece, obviamente, en el partido de Biden, porque los republicanos, que son el partido, digamos, más crítico de la inmigración de indocumentados, se van a agarrar de cualquier pretexto, de cualquier aumento de la inmigración ilegal para atacar a Biden y a este gobierno de Estados Unidos. Pero así todo, la presión era demasiada, Fernanda, porque hay varias cosas que están haciendo enojar a muchos en la Casa Blanca, en el Congreso. Este tema del INE es uno, pero la medalla, la condecoración al dictador de Cuba recientemente es otro. El hecho que el presidente de México haya dicho que Cuba tiene un gobierno muy humano, ¿recuerdas? Hace unas semanas, sí. eso molestó a muchos en el Congreso, en el Senado y en la propia Casa Blanca. Entonces, Andrés, dirías eh, tajantemente que es la primera vez que se unen republicanos y demócratas y están de acuerdo en una misma opinión en función del resultado de esta marcha? No llegaría a decir eso porque Bien, tanto Menéndez, el senador demócrata, lo entrevisté hace como un mes, él me dio una declaración parecida, muy dura, muy crítica de este intento de desmantelar el INE, y McCall, el congresista republicano que preside el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, también lo había hecho, pero separadamente. En esta oportunidad se juntaron los dos y sacaron una declaración conjunta. Es novedoso, eso es ah, novedoso. En otros temas, hay otros temas en que han colaborado republicanos y demócratas, pero en este tema, por lo menos en tiempos recientes, es la primera declaración conjunta que yo veo sobre México entre los presidentes de ambas cámaras y de ambos partidos. fíjate cómo hubo manifestación en embajadas de México en España, en Francia, instalaciones de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, en varias ciudades de Estados Unidos. ¿Cómo viste Miami? ¿Tú vives en Miami? ¿Cómo viste Miami? ¿Hubo algo que No, llamara tu atención? No, en Miami hay una comunidad mexicana que está bastante lejos de Miami, mucha gente que trabaja en la agricultura. En la ciudad de Miami, a diferencia de Los Ángeles o de Houston o de otras ciudades de Estados Unidos, no hay una gran población mexicana, entonces no se ha visto eso, Bien. pero en otras ciudades de Estados Unidos sí, sí. Pero lo más importante acá, Fernanda, es obviamente lo que pasó en México y digamos, este aumento de la molestia en el Congreso de Estados Unidos hacia el gobierno de México que se está
trasladando lentamente al gobierno de Estados Unidos. Porque además de los dos factores que te mencioné recién, además de el tema de la ofensiva contra el Instituto Nacional Electoral y de la condecoración al dictador de Cuba, está el tema de la postura ambivalente de México en el tema de Ucrania, que por un lado, México acertadamente votó en las Naciones Unidas Claro. más de una vez, y incluso la semana pasada, para pedir el retiro de las tropas rusas de Ucrania. Pero por otro lado, el presidente varias veces ha hecho declaraciones muy ambiguas, como culpando a ambas partes, cuando una parte realmente invadió a la otra. Acá no hay culpas iguales. Es un placer escucharte, Andrés Oppenheimer. Gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Te mando un abrazo con mucho cariño y nos quedamos con esta importante reflexión. ¿Hasta dónde va a permear el disgusto, la no aceptación de lo que está sucediendo desde nuestro país? Lo que sí es un hecho es que esa manifestación convoca a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, querido Andrés, a escucharnos y a que echen para atrás el plan B. Gracias, Fernanda. Hasta siempre. Gracias, mi querido Andrés.